Sin ninguna duda, uno de los relatos más icónicos de Latinoamérica en los últimos 100 años. Cómo un equipo de rugby sobrevive en las peores condiciones por unos 72 días en el frío de la cordillera de los Andes. La tragedia o el milagro de los Andes depende de cómo cuentes la historia. Estos son los títulos que más te vas a encontrar sobre este relato, o La Sociedad de la Nieve, ya que fue adaptada a una de las exitosas películas de Netflix. Este es un relato de supervivencia como ningún otro, y merece ser explorado. Viajemos en el tiempo y veamos qué más podemos descubrir sobre el milagro de los Andes. Si te gusta el contenido, no se te olvide darnos un like y suscribirte para más contenido como este. Apreciamos mucho el apoyo. Nos adentramos a los años 70, Montevideo, Uruguay. Aquí es donde nace nuestro relato, donde el club de rugby amateur All Christian Club organiza un enfrentamiento contra otro equipo, el equipo de rugby de Santiago de Chile, los Old Boys Club. El 13 de octubre de 1972, el presidente del club uruguayo contrata una avioneta de la Fuerza Aérea Uruguaya, esto para transportar a su equipo, un Fairchild. En la avioneta iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. El equipo invitó a algunos familiares y amigos cercanos. Todos iban con la expectativa de un viaje corto y divertido a tierras chilenas, esto sin saber la tragedia que se les venía en el camino. El accidente aéreo nace en gran parte a un error humano por parte del piloto y el copiloto. El viaje era bastante simple, un viaje directo hasta la ciudad de Curicó, donde la cordillera no era alta y al llegar a Curicó podían empezar el descenso hacia la ciudad de Santiago. Bueno, resulta que los pilotos leyeron mal los instrumentos y pensaron que ya habían llegado a Curicó, cuando en realidad todavía estaban a unos 70 kilómetros de distancia. El día nublado tampoco ayudó mucho. Al pensar que ya habían llegado a Curicó, voltearon la avioneta y comenzaron el descenso sin saber que habían comenzado el descenso directamente a la parte más alta de la cordillera. Cuenta uno de los sobrevivientes que entró a la cabina y los pilotos estaban tranquilos tomando mate, hasta que uno de ellos mira rápidamente adelante y vio una cadena montañosa al frente de la avioneta. Las nubes, por un tiempo, ocultaron que estaban sobrevolando por las alturas de la cordillera de los Andes, pero al darse cuenta, empezaron a tratar de evadir las montañas y superar una cresta rocosa, pero no fueron exitosos. Los supervivientes cuentan que el avión chocó unas 3 veces con la montaña, y en esa tercera, el ala derecha se desprendió y dio contra la parte trasera del fuselaje. Avanzó unos 200 metros más hasta que el ala izquierda golpeara otra forma rocosa y se desprendiera. Ahí, lo que quedaba del fuselaje se deslizó por la montaña como un tobogán, por unos 725 metros. El infame accidente ocurrió por un error de navegación por parte de los pilotos. Del total de 45 personas que iban en la avioneta, 33 sobrevivieron. Irónicamente, terminaron en un lugar denominado el Valle de las Lágrimas. Un concepto erróneo es que la tragedia dio origen a ese nombre. En realidad, el Valle de las Lágrimas ya se llamaba así. Los supervivientes de inmediato se pusieron en marcha a buscar la manera de sobrevivir. Muchos de ellos ya eran un equipo. Usando el equipaje y escombros que dejó el accidente, taparon el hueco del fuselaje para refugiarse del frío y las temperaturas bajo cero que les tocaba vivir por las noches. Cabe recordar que para la mayoría era la primera vez que veían la nieve y tocaban la nieve. Era una bestia completamente diferente a los inviernos que les tocaban en Montevideo. A los 10 días, las condiciones extremas cobraron 10 vidas más, quedando 23 supervivientes por el momento. Los supervivientes encontraron una pequeña radio que lograba captar una pequeña señal. En esta alcanzaron a escuchar la noticia que les iba a romper el corazón. Se me alistaron 66 misiones de búsqueda y rescate, 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena, así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina, sin ningún resultado. Iban a cesar la búsqueda por la avioneta. Ya todo dependía de ellos mismos para sobrevivir, y la necesidad de alimentarse empezaba a formarse en los supervivientes.
Uno de los elementos más icónicos e infames del relato del milagro de los Andes es el supuesto canibalismo. Tenemos que hacer la distinción entre canibalismo y antropofagia. El canibalismo es el sujeto que come a un ser vivo y asesina a alguien de su misma especie. Antropofagia es aquel que come carne humana. Los supervivientes tuvieron que recaer a la antropofagia para poder sobrevivir, alimentándose de la carne de la gente que ya había fallecido. Era una de las maneras como tenían que sobrevivir. Pero el 29 de octubre iban a pasar por la prueba más difícil del momento. Una tarde donde muchos estaban refugiados en el fuselaje, algo les capta la atención y sienten cómo la tierra comienza a temblar lentamente bajo sus pies. Una avalancha repentina golpea el fuselaje cubriendo por completo el refugio de nieve. En ese terrible accidente de la naturaleza, 8 personas más perdieron su vida. Varios de los chicos que tenían fuerza salen a explorar, hacen caminatas largas alrededor del refugio, pero la mayoría de ellos solo encuentra montañas y más montañas. En una de las exploraciones, encuentran la parte trasera del fuselaje, donde encuentran provisiones que incluían chocolates, empanadas y cigarrillos, y lo más importante, medicamentos. Este fue un pequeño triunfo a días agonizantes y duros. Para esos días, 3 personas más iban a morir debido a heridas infectadas. Al llegar diciembre, ya solo quedaban 16 supervivientes. 3 de ellos se dan cuenta que alguien debe buscar ayuda. Para ese entonces, ellos pensaban que estaban en territorio chileno y decidieron caminar hacia el oeste, una decisión que los iba a terminar salvando. Pero no fue la mejor. Sin saber que ellos estaban en Argentina, si hubieran caminado hacia el este aproximadamente un día de intensa caminata, llegarían al lugar de un hotel abandonado donde residía un cuidador que se encargaba de la estructura abandonada. Pero eso es un caso hipotético que nunca se va a saber. Decidieron caminar hacia el oeste. 3 de ellos embarcaron la mítica travesía el 12 de diciembre. Luego de 3 días, uno de ellos se devuelve para que las provisiones de los otros 2 rindan más. Luego de 9 días largos de travesía, se encuentran con otro ser humano. Un arriero chileno los encontró y los llevó a los Maitenes, donde se les dio comida y rápidamente se comunicaron con el ejército chileno. El 22 de diciembre, 2 helicópteros chilenos llegan al Valle de las Lágrimas. Por el mal clima, solo se llevaron a los más heridos y necesitados en el primer viaje. Unos rescatistas con alta cantidad de provisiones se quedaron la noche con los otros que quedaban y al día siguiente los rescataron. El 23 de diciembre la noticia corre por todo el mundo. 16 personas fueron rescatadas de la tragedia aérea del vuelo 571. Por 72 días sobrevivieron. La historia del milagro de los Andes es una que resuena en el mundo entero y es probablemente uno de los relatos modernos que habla de la resiliencia y la voluntad del ser humano. Varios de los supervivientes escribieron relatos de los sucesos en la montaña. Se han hecho 2 adaptaciones cinematográficas, una live, la más reciente, La Sociedad de la Nieve. Este suceso fue un verdadero milagro, una tragedia causada por un error humano, pero que demostró el amor propio que hay en el fondo de cada ser humano y que más allá de la adversidad que nos podamos encontrar, siempre va a haber una luz de esperanza y nos puede impulsar a salir adelante. Estos son los relatos por los que vale la pena viajar en el tiempo.